les mencionaba que íbamos a tener una entrevista relacionada a la comunicación inclusiva con personas con disminución auditiva, y es porque en marzo se conmemora el mes del cuidado auditivo. Y el objetivo de la Organización Mundial de la Salud es sensibilizar a la población sobre varias ideas con respecto a la disminución auditiva y también desmitificar algunos otros conceptos. Hoy vamos a conversar con una especialista. Ella es Jennifer Rivas, terapista de lenguaje. Tiene más de 13 años de experiencia en evaluación, diagnóstico y rehabilitación de los trastornos de la comunicación en niños y adultos. Maneja técnicas de modificación de conducta, neurorehabilitación de comunicación alternativa y aumentativa, y actualmente se desempeña también en el ámbito de la comunicación humana, en este caso la audición. Y ella va a conversar con nosotros sobre estas recomendaciones, pero antes, como siempre en La Lupa, conversamos sobre diferentes temas relacionados a este enfoque. Así que bienvenida, Jennifer, qué gusto tenerte en nuestro programa. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Clara, por la invitación. Para nosotros es un gusto realmente estar acá y poder conversar de este tema. Bueno, yo sé que nuestro enfoque hoy tiene que ver con la comunicación y las personas con disminución auditiva, pero mientras leía tu perfil me preguntaba qué es todo este ámbito que tiene que ver con la rehabilitación de los trastornos de la comunicación en niños y adultos, y qué tipo de casos son los que también has trabajado. A ver, dentro de estos casos o las circunstancias que pueden alterar la comunicación del ser humano están la tartamudez, por ejemplo, están las afasias, que es la secuela de un accidente cerebrovascular también, ¿okay? La pérdida auditiva, por supuesto, una persona que deja de escuchar, deja de comunicarse, porque si no escucho lo que me dicen, se me hace mucho más difícil interactuar y conversar. Entonces, todos estos ámbitos están enmarcados dentro de las habilidades o capacidades comunicativas y que pueden verse alteradas por diferentes circunstancias. Me mencionabas previamente a la entrevista, por ejemplo, un ACV. Sí, correcto. Cuando el habla tiene, pues digamos, ocurren limitantes en el habla antes o después de algún tipo de trauma. Exacto. Por ejemplo, un ACV, un accidente cerebrovascular, o un ictus, como también se le conoce, pudiera afectar algunas zonas cerebrales, y dependiendo de estas zonas que queden afectadas posterior al ACV, también puede verse afectado la comunicación, ya sea expresiva, o mejor dicho, el lenguaje expresivo o el lenguaje comprensivo. Por ejemplo, tenemos personas que posterior a un evento de estos no pierden la capacidad para comprender el lenguaje, pero sí para expresarlo. O viceversa, pueden expresarse, decir muchas cosas, pero lo que dicen no es totalmente comprensible o no se ajusta a lo que le estamos preguntando, entonces se afecta la comprensión. Todo esto, en cualquier caso, una persona que tenga o que haya pasado por algún evento como este, debe ser evaluado por un profesional capacitado, por el profesional debido, el profesional adecuado, para evaluar cuáles han sido las consecuencias, hasta qué punto está alterada el lenguaje, su comunicación, y poder abordar y aplicar un plan de tratamiento acorde a la afectación. Bueno, creo que otro día podemos enfocarnos en esa conversación, pero ese preámbulo es muy interesante también para conocer la capacidad de comprensión y de conexión, ¿no? Como todo está interrelacionado y conectado. Pero hoy queremos hablar sobre la disminución auditiva, y también el enfoque que me parece muy interesante es cómo brindar herramientas a las personas para que puedan comunicarse eficientemente con aquellas personas que tienen pérdida de audición. Pero me gustaría también entrar en el contexto de la pérdida de audición en la población actual. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? ¿Cómo son los números, las cifras o los casos comunes que se ven de pérdida auditiva? Sí, el 3 de marzo pasado se conmemoró el Día Mundial de la Audición. Entonces, enmarcados en esto, nosotros nos preocupamos o nos ocupamos en poder concientizar a la población en lo que debemos hacer para cuidar la audición, y presentamos también números reales. Mira, según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 430 millones de personas
hoy en día tienen algún tipo de pérdida auditiva o disminución auditiva. Eso es alarmante. Y según esta tasa de crecimiento, se estima que en más o menos 25 años, en el 2050, este número esté por los 700 millones de personas. Estaremos hablando de que 1 de cada 10 personas va a tener algún tipo de pérdida auditiva. Es preocupante porque antes esto se consideraba una situación de adultos mayores, de abuelitos, de personas de avanzada edad, pero ya no. Ahora vemos que, digamos, la brecha etaria, la edad en la que se suelen presentar síntomas de posible pérdida son cada vez en personas más jóvenes, 40, 30, incluso menos edad, ¿ya? Entonces es preocupante porque estamos hablando de que es un problema de salud mundial y que lo que antes se consideraba solamente una condición de personas muy adultas, muy mayores, está pasando incluso a chicos. Entonces sí, hay que estar pendiente. Claro, hay que estar atentos también a los hábitos, ¿no? Uh-huh. Más allá de esos hábitos que también tenemos que considerarlos, y durante el mes seguramente también tendremos oportunidad de seguir hablándolo, esta cuestión específica de saber comunicarse correctamente o tener prácticas para mejorar la comunicación con personas con disminución de su audición es muy interesante, porque nos habla de ponernos en el lugar del otro y entender que para que la otra persona no se aísle, para poder involucrarla en tus conversaciones, para poder que sea activa en la sociedad, debe poder escuchar y poder comunicar correctamente. Entonces me gustaría que nos pudieras compartir estas recomendaciones. Sí, debemos entender que una persona con pérdida auditiva, con disminución auditiva, la pasa muy mal en ciertas circunstancias, ¿ok? Por ejemplo, en reuniones familiares donde hay varias personas conversando, donde de pronto alguien te llama pero no está frente a ti, entonces no puede que no esté entendiendo, que todo el ruido incluso le parezca que le aturde o que le molesta. Entonces, una de las cosas, la recomendación número 1 es procurar conversar. Si sabemos que estamos en compañía de alguien que tiene una dificultad para escuchar, debemos primero hablarle despacio, ¿ok? Algunas personas dicen, bueno, es que si te grito, es que cuando me gritan es peor. Sí, eso tiene mucha lógica realmente. No se trata de gritarle, sino que podemos elevar un poco el tono de voz sin llegar a gritarle y hablarle despacio para que la persona tenga, digamos, este tiempo de poder procesar los sonidos que le están llegando, porque si lo hacemos, si le hablamos de manera muy rápida, para él va a ser mucho más difícil poder identificar todos los sonidos de las palabras que le estamos diciendo. Entonces, ahí ya van 2 recomendaciones. Elevar un poco la voz sin gritarle y hablarle más despacio. Otra recomendación, hablarle de frente. ¿Okay? Cuando se tiene una dificultad para escuchar, si me hablas de espaldas, de atrás o de los lados, va a ser más difícil poder descifrar el mensaje. Hay que hablarle de frente, gesticulando adecuadamente, modulando muy bien las palabras y apoyándome también de los gestos. El lenguaje corporal es muy importante. Y para las personas con pérdida auditiva, su canal activo es la visión, ¿no? Entonces, si puedo apoyar mis palabras con gestos, con ademanes, con señas, para la persona va a ser más fácil encaminarse en lo que le queremos decir. Ok, sí, porque pensamos que tal vez solo escuchamos las palabras, pero es verdad que leemos a la persona y su gestualidad completa. De cierta manera, hasta se podría entender que pueden llegar a leer los labios para poder completar la información. Sí, así es. Muchas personas se hacen, cuando ya tienen una pérdida auditiva que ha avanzado en el tiempo de años, se hacen expertos en lectura labial y a veces te puedes dar cuenta, estás conversando con alguien y está así, como muy atento a los movimientos de tu boca, es que te está leyendo los labios. Te está leyendo los labios. Por eso también cuando están varias personas hablando al mismo tiempo, para ellos es ruido. Exacto, así es. También podríamos pensar que me parece, o tendríamos tal vez, y esto lo digo desde la percepción y por eso digo me parece, y no lo digo bajo un conocimiento específico, que también la sociedad tiene como cierto, ¿cuál sería la palabra? Como falta de tolerancia ante esta pérdida auditiva, porque
la persona que está del otro lado tiene que repetir la frase, pero no te estás poniendo en el lugar de la persona que está haciendo todo su esfuerzo por captar el sonido que estás emitiendo y darle una comprensión al mensaje. Sí, así es. Al principio comenzaba diciendo que la persona con una dificultad auditiva no la pasa tan bien, pero sus acompañantes tampoco, los que están en el día a día, ¿ok? Porque algunas personas ciertamente tienen muy poca paciencia o esta capacidad para entender que, ok, sé que te tengo que hablar despacio. A veces simplemente se olvida o se pierde. Y también están del otro lado como pasando las consecuencias de, por ejemplo, la persona con pérdida auditiva tiende a subir muchísimo el volumen de la tele, ¿ok? O a gritar cuando habla o para atender una llamada telefónica. Y las personas que conviven con él en el día a día dicen, uy, no, es que, mire, cuando él ve televisión me tengo que salir de la habitación o de la sala, lo dejo solo porque eso está. Entonces, estamos hablando de que no solamente una persona lo sufre o lo lleva, sino que los que están cerca también, ¿no? Y eso es algo que finalmente termina afectando la calidad de vida de todo el entorno, de quienes están cerquita, ¿ok? Uh-huh. Por eso es algo que realmente necesitamos hacer conciencia de, ¿ok? Porque perder una de nuestras capacidades realmente va a repercutir en lo que soy capaz de hacer en mi día a día. Así es tener un sentido menos o un sentido parcialmente uh-huh. menos. Justo este fin de semana hablaba entre familia sobre lo que cuesta o cómo cuesta tomar la decisión tal vez de como caer en cuenta de que sí hay un diagnóstico de tengo disminución auditiva y tengo que empezar a usar audífonos. ¿Cuál ha sido la experiencia tuya con respecto a eso? ¿Cuál es el punto de quiebre para decir sí, ya esto es necesario, debes empezar a usarlos y la vida puede continuar tal vez de mejor calidad o no lo sé, no tengo experiencia con esto? Mira, las experiencias realmente son variadas. Hay en la experiencia, en lo que hemos visto en la consulta o lo que he visto en la consulta, da para todo. Para no extenderme, porque podría estar hablando de casos mucho rato. Por ejemplo, está el que viene súper dispuesto ya a usar audífono, que sabe, que siente que tiene una dificultad y está consciente. Entonces llega, a ver, yo sé que tengo un problema, dígame qué es lo que vamos a hacer, qué audífono debo utilizar. Entonces, qué bien que esta persona ya llega con esta conciencia, ¿ok? Entonces, nuestro procedimiento es evaluar, mostrarle las diferentes opciones de producto, de audífonos que tenemos y según sus necesidades específicas, su trabajo, a qué se dedica, qué le gusta hacer en el tiempo libre, seleccionamos un audífono para él. Ese es un caso y sale súper contento. Están otros casos, digamos, distintos. Por ejemplo, el que lo lleva la familia porque se han dado cuenta, porque ellos mismos no toleran la tele tan alta, porque notan que le gritan para hablarle. Y entonces tenemos que hacer un trabajo en conjunto para que esta persona, este usuario que viene con una dificultad, comience a entender todo lo que eso conlleva. Y es interesante porque la mayoría de las personas probablemente no sepan que lo que entra por nuestro oído, bueno, sí lo saben, pero no lo vemos de esta manera tan a diario. Lo que entra por nuestro oído se procesa acá arriba. Si acá deja de entrar información, acá trabaja menos. Y cuando dice Jennifer acá, estamos hablando de nuestra corteza cerebral. Claro, la corteza cerebral. Entonces, su cabeza. Mi cabeza. Está señalando su cabeza. Nuestro cerebro, para los que nos escuchan y no nos ven. No nos ven. Sí, nuestro cerebro. Entonces, si por mi oído no entra información o deja de entrar información, mi cerebro va a recibir menos información, lo que va a hacer que poco a poco funciones de mi cerebro comiencen a dormirse, a perderse. Por esa razón, la pérdida auditiva es un factor predisponente para padecer Alzheimer, por ejemplo, ¿ok? Entonces, las personas tienen más dificultad para concentrarse, para recordar información, para poder... Es la típica persona que le dices, ¿me trajiste el pan, por ejemplo? Y no me pediste pan. Sí te pedí, pero no me escuchaste o se te olvidó. Puede ser que lo escuchó,
pero rápidamente lo perdió. O puede ser que no lo escuchó. ¿Okay? Pero todo esto es consecuencia de una misma, está metido en una misma base, es claro, una consecuencia de la pérdida. Que para el familiar también puede quedar la duda de ¿será que no me escuchó o será que se le olvidó? Exacto. ¿Cuál de los dos es el camino que hay que empezar a investigar? Así es, así es. Muy interesante, sin dejar de mencionar que no escuchar nos lleva a aislarnos y aislarse lleva también a la tristeza, a la soledad, a la depresión. A eso vamos. Sí, la pérdida auditiva está estrechamente ligada con cuadros depresivos, ¿ok? Imaginemos lo fatal que puede ser para una persona sumamente activa, sociable, conversadora, comenzar a perder la audición. Entonces está en una reunión y le dicen algo y en lugar de seguir conversando con este mismo ánimo se queda, ¿qué? No, perdón. O de pronto está conversando y ella nota que no está entendiendo. Muy posiblemente por vergüenza o por temor se va a alejar. Y así poco a poco entonces cada vez notas que participa menos, que todos en la reunión familiar están conversando. ¿Y qué pasó con la tía o la abuela? No, se acostó, se fue, está ya solita. Solos las personas comienzan a aislarse por eso. Y es un estigma, realmente yo creo que esto es por el estigma. Debemos comenzar a ver la pérdida auditiva como una circunstancia de salud que se puede mejorar, que se puede tratar y no como un estigma, porque entonces la persona dice, uy, se van a dar cuenta que no escucho. Claro. ¿Oh? O ponerme eso, ¿cómo va a ser? Súper sencillo, es como usar lentes. Si yo no estoy viendo bien, voy con el oftalmólogo, busco ayuda y me coloco un par de lentes. Asimismo con la audición, si no estoy escuchando bien, busco un especialista y si me diagnostican alguna pérdida, pongamos audífonos, que esa es la solución. Sí, ese estigma creo que viene de todos lados, de quien lo va a empezar a usar, de quien está cerca. Y hoy estamos hablando de estas recomendaciones para una comunicación inclusiva con personas con disminución auditiva. Nos decía nuestra especialista invitada que lo ideal es elevar la voz un poco, no tanto como para que se sienta un ruido ni sea un grito, pero ella decía elevar un poco la voz, bajar la velocidad y vocalizar con mayor claridad para que la persona nos comprenda, no hablarle hacia las laterales ni atrás, sino estar al frente. Otra de las recomendaciones fue usar el lenguaje corporal porque los gestos ayudan a facilitar la conversación y también tratar de que sean pocas personas, ¿no? Y no muchas, no estar en multitud porque le va a generar ruido. Este cruce de voces y de conversaciones que nosotros sí estamos acostumbrados y un poco medio clasificamos a quién queremos escuchar en medio de la bulla. Y creería yo que a ese podríamos tal vez agregarle el ponernos en el lugar del otro para evitar que se sienta mal. Y creería yo también que muchas veces si no entendieron, no preguntan ¿cómo? ¿Me puedes decir? ¿Me puedes repetir? Porque seguramente se cansan de repetir la misma pregunta. Entonces cuando uno está del otro lado y ve que la otra persona no comprendió el mensaje, volver a decírselo porque no nos cuesta nada, solo volver a decir el mensaje tal vez con una mejor dicción y con un mejor volumen y una mejor velocidad. Porque realmente, claro, no quieres aislar a la persona que está contigo, quieres incluirla. Definitivamente sí. Cuando entendemos o cuando comenzamos a ver que yo puedo hacer algo para incluir a alguien más, para que se sienta mejor o para que no se sienta excluido, tomamos acción. Entonces, viendo estos números que comentábamos al principio, que estamos viviendo en un mundo en el que cada vez más personas tienen una dificultad auditiva o que pudieran tenerla, entonces si nos estamos dando cuenta de que estoy conversando contigo y de pronto noto que hay algo que no me entendió, que no escuchó, poder repetirlo con palabras distintas o un mensaje más corto de forma más clara. Y eso seguramente sí sé que va a ayudar a la persona a poder sentirse reconfortada de alguna manera, a no sentirse ni humillada ni menospreciada por lo que sabe que no le está saliendo tan bien. Así es. Muchísimas gracias a Jennifer Rivas, terapista de lenguaje. Ella vino también en representación de GAES. ¿Alguna red social donde puedan complementar esta información? Sí, por supuesto. Estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, como www.gaes.es.
¿ok? En Instagram como GAES Ecuador nos pueden conseguir. Y también tenemos un call center, el 1-800-45-45-45. Repito, 1-800-45-45-45. A través de ese número, las personas que estén interesadas en hacerse un examen auditivo pueden agendar una cita totalmente gratuita y podemos hacerle un chequeo auditivo completo y conversar de cómo pueden cuidar su audición. Muchísimas gracias. Pues en marzo se conmemora el Mes Mundial del Cuidado Auditivo y el objetivo de la Organización Mundial de la Salud es sensibilizar a la población sobre diversas ideas alrededor de la disminución auditiva, y por eso hemos hablado sobre consejos o recomendaciones para una comunicación inclusiva. Muchísimas gracias, Jennifer. Un gusto, muchísimas gracias. Feliz tarde.